Hola, buenos días a todos. Soy Federico Narvarte, perteneciente al Departamento de Docencia del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial. Y estamos nuevamente reunidos para ver a otra clase de este curso. ¿Sí? Particularmente hoy vamos a hablar de la desorientación espacial y la importancia que esta tiene en el mundo aeronáutico. ¿Sí? Es un tema, la verdad, que bastante largo y complejo, si se quiere, porque son conceptos que quizás algunos no han visto o no recuerdan por ser sus bases fisiológicas principalmente, algo que es algo que nos dediquemos a la parte de otorrinolaringología, de neurología. ¿Sí? Son cuestiones anatómicas, anatomofisiológicas que eh, quizás no los tenemos presente en nuestro día a día de trabajo médico. Entonces, eh, empezar esta clase a través de un recuerdo básico de la anatomía y de la fisiología, de los distintos sistemas que nos permiten básicamente orientarnos en el espacio y saber un poco qué es la orientación espacial, para después sí adentrarnos ya en el tema específico de, bueno, si existe la orientación, ¿cómo puedo generar yo o qué me pasa a mí si me desoriento? La idea de esta clase un poco es esa, pero sepan que lo que vamos a ver acá es un par de hojas de todo el libro que significa desorientación espacial por una cuestión de tiempo, ¿no? Obviamente. Bien. Bueno, básicamente, ¿qué es la desorientación espacial? ¿Sí? Se define como la incapacidad de captar correctamente la posición, movimiento o actitud de él mismo, es decir, de la persona, y o de su aeronave, con relación a la superficie terrestre y o la vertical gravitacional. ¿Sí? El ser humano evolucionó, ¿sí? Así como las especies, todas las especies terrestres que no tienen la capacidad de volar o que no pasan su vida tampoco incluso en el agua, eh, con la capacidad de desarrollar el 99,99% de su actividad en dos ejes, ¿sí? Sobre el plano de la Tierra, sobre un eje vertical, sobre un eje horizontal y los ejes laterales, ¿sí? Eh, pero la verdad es que durante la actividad aérea, cualquiera sea, ¿sí? Cualquiera sea, eh, estamos sometidos a fuerzas, ¿sí? O a situaciones en las que el humano no evolucionó para poder orientarse y percibir y comprender toda la información que le llega a su sistema, ¿sí? Entonces, este, este sistema, que vamos a ver cómo está compuesto, puede ser vulnerado más fácilmente, ¿sí? De hecho, incluso a nivel terrestre, estando con nuestros pies en el suelo, podemos tener situaciones que nos desorienten, ¿sí? Que incluso nos generen signos de sintomatología como mareo. Bueno, imagínense esto llevado a el vuelo de un avión entre nubes, ¿sí? Es algo que es muy frecuente, aunque no lo crean, la desorientación espacial es muy frecuente. Por eso es importante hacer hincapié y tomar la relevancia que merece el asunto, porque no olviden que la desorientación espacial forma parte de por lo menos el 20% de los accidentes aéreos, ¿sí? Y digo accidentes porque en general los sucesos aeronáuticos que ocurren por desorientación espacial terminan en accidentes y no incidentes. Y a mí esta diferencia siempre me gusta hacerla. Recordemos, los accidentes a nivel aeronáutico hablamos cuando hay daño importante al material o daño importantes, lesiones importantes a las personas y obviamente incluso muertes, ¿sí? No importa el número, sino la gravedad de la lesión y del daño material. Entonces,
estos sucesos provocados por desorientación espacial en general terminan en accidentes y básicamente es porque son hechos que ocurren a altas velocidades, los impactos son a altas velocidades, entonces obviamente la posibilidad de sobrevivir a esto es relativamente muy poca o nula. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es otro motivo para tener en cuenta a la hora de prestarle la relevancia que merece, como decía hace un ratito, a este tema. ¿Sí? Entonces, como decimos, es la incapacidad de captar correctamente la posición de uno o de su aeronave, ¿sí? En vuelo. Bueno, ahora, como decíamos, si existe la desorientación es porque yo en algún momento estoy orientado. Sí, exactamente. ¿Sí? Uno automáticamente, involuntariamente, el organismo se orienta en el espacio. ¿Sí? ¿Y de qué nos valemos para poder orientarnos en el espacio? Bueno, básicamente de un trípode, ¿sí? Que está compuesto por el sistema vestibular, ¿sí? Básicamente el oído interno, con los conductos semicirculares, utrículo y sáculo. ¿Sí? Es un sistema muy complejo que ya vamos a ver un poquito más en detalle porque algunos tipos de desorientación espacial digamos, el sistema vestibular está relacionado directamente con el desarrollo de estas desorientaciones. ¿Sí? El sistema propioceptivo, que tiene su nodo en el músculo, en los tendones, ¿sí? En las cápsulas articulares, que a través de la distensión, ¿sí? O contracción de estas células especializadas a nivel, como digo, muscular o tendinoso, y por la generación de impulsos nerviosos, el sistema nervioso central es capaz de percibirlo y comprenderlo, ¿sí? Y originar una respuesta adecuada en base a, bueno, qué tan distendida o qué tan acortadas están las fibras, ¿sí? Y el sistema visual, obviamente, es un sistema importantísimo para la orientación espacial porque es lo que nos conecta con el afuera a través de la visión, valga la redundancia, ¿sí? Lo que podemos percibir a través de nuestra retina. Esto, como digo, funciona de forma obviamente interrelacionada, y la pérdida de un sistema puede ser parcialmente, por lo menos, compensada por otro. Es decir, si yo me quedo quieto, parado, erguido, ¿sí? Y cierro los ojos, yo sigo orientado en el espacio. Puedo caminar y puedo saber que voy para adelante, puedo caminar para el costado y saber que voy para el costado. Me pueden empujar despacito desde atrás, por ejemplo, y balancearme un poco hacia adelante, pero rápidamente tomar de nuevo la posición recta. Todo esto obviamente dentro de parámetros, digamos, porque si esta tolerancia es superada, obviamente dejamos de estar orientados, ¿sí? Porque ya le quitamos una pata a este trípode y, como decimos, puede ser parcialmente compensada, ¿sí? Por ejemplo, cerrando los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la desorientación espacial? Bueno, a nivel aeronáutico puntualmente estoy hablando, bueno, vamos a ver que alguno de estos sistemas es completamente o parcialmente vulnerado, ¿sí? Por el motivo que sea, entonces nos estamos enfrentando a una dificultad para saber cómo estamos posicionados nosotros, ¿sí? Y uno puede parecer, si no lo experimentó nunca, puede ser como raro, como cómo no voy a saber dónde está mi avión, si está virando o no, si yo soy el que tiene los comandos. Bueno, créanme que sucede. Y es algo que ya les digo, que todos los que en algún momento volamos o volamos habitualmente por el motivo que sea, hemos experimentado, ¿sí? Y la verdad es que no es una sensación agradable. Bien, empecemos primero con el sistema vestibular. No me quiero obviamente extender en este
en estos conceptos, pero bueno, sí por lo menos saber la base como para poder entender qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando se ve superado estos sistemas. Bueno, el sistema vestibular está ubicado específicamente en el peñasco, ¿sí? Del hueso temporal, en lo que se conoce como oído interno, en íntima relación topográfica con el oído medio y sus huesecillos, entre otros componentes, ¿sí? Entre otros elementos. El oído interno tiene dos grandes, digamos, como dos partes separadas, ¿sí? Una parte más bien auditiva, ¿sí? Compuesta por todo lo que es la cóclea, y una parte más vestibular, que es lo que a nosotros en este momento más nos va a importar, que está compuesta por los conductos semicirculares, el utrículo y el sacúlo, ¿sí? Que son órganos específicos del equilibrio, ¿sí? Vamos a ver en... Perdón, uy, me fui. Ahí. Vamos a ver que estos conductos semicirculares se encargan de las aceleraciones angulares, ¿sí? Vamos a ver que hay 3 por lado. Esto obviamente es, tenemos uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, que funcionan de formas antagónicas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno está más activo, el otro está menos activo, ¿sí? Y esto a nivel del sistema nervioso central, porque esto obviamente está conectado específicamente en el caso de la parte vestibular a través del octavo par con el sistema nervioso central, sea corteza como los centros de controles inferiores, como puede ser bulbo, protuberancia, ¿sí? Y mesencéfalo, y obviamente al cerebelo quizás es uno de los órganos más importantes, o es el segundo cerebro, si se quiere, encargado de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la capacidad motora, ¿sí? O de, en este caso particular, de equilibrio de la persona, ¿sí? Como decíamos, conductos semicirculares tenemos 3 por lado, orientados espacialmente de una forma específica, ¿sí? No es aleatorio, sino que tenemos un conducto semicircular horizontal y después 2 verticales, una anterior y un posterior. El horizontal también lo pueden ver como lateral, ¿sí? Pero es lo mismo. Estos conductos semicirculares tienen en uno de sus lados, ¿sí? Una dilatación, digamos, que recibe el nombre de ampolla, ¿sí? En esta ampolla, ahora vamos a ver más en detalle, es donde están las células encargadas, especializadas para la captación del movimiento de un líquido específico que se encuentra acá, que es la endolinfa, que al someterse a fuerzas inerciales, como dije, en este caso angulares, este líquido se va a mover, ¿sí? Por una cuestión de física, se va a mover, y este movimiento líquido va a originar movimiento en las células ubicadas en estas ampollas, ¿sí? Y ahora, dependiendo de cómo sea este movimiento, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Después también tenemos el utrículo y el sáculo, que son los órganos otolíticos. Ahora, de nuevo, más adelante vamos a ver por qué se llaman así. Y se encargan de la captación, ¿sí? O interpretación, no, de la captación del movimiento en sentido vertical y horizontal, ¿sí? No son fuerzas angulares como los conductos semicirculares. Entonces vemos así que a través de todo nuestra parte vestibular de nuestro oído interno, es cómo vamos a captar el movimiento de nuestro cuerpo, o puede ser simplemente de nuestra cabeza. Yo, si estoy sentado pero hago esto o hago esto con los ojos cerrados, yo sé dónde tengo mi cabeza, dónde estoy orientando y cuál es el movimiento de mi cabeza. Obviamente
el sistema visual no, porque tengo los ojos cerrados. Obviamente el propioceptivo sí, porque como dijimos, mis tendones y mis músculos y mis cápsulas articulares van a estar actuando a través del sistema propioceptivo para identificar la posición y el movimiento, pero nuestro sistema vestibular obviamente que también va a ser activado, reclutado y activado, ¿sí? Bien, y esto es lo que les decía de las células que encontramos en las ampollas de los conductos semicirculares, ¿sí? Tenemos células especializadas que, como vemos, esto es un esquema, esto es una... Esto es una microfotografía en donde podemos ver células especializadas que tienen unos pelitos, que son los famosos cilios, ¿sí? Como también podemos ver cilios a nivel gastrointestinal. Bueno, acá también hay cilios, pero tienen una característica particular, ¿sí? Primero tienen un nombre específico que se llaman esterocilios, ¿sí? Todos estos pelitos, pero tienen una orientación determinada, ¿sí? Ven que la longitud de los cilios, de los esterocilios, no es toda la misma, ¿sí? Sino que van de menor a mayor hasta terminar en uno que es notoriamente más grande, que es el quinocilio. Y acá en la microfotografía electrónica se puede ver lo mismo. ¿Ven cómo de menor a mayor está orientado? Y la estructura de mayor grosor y de mayor longitud es el quinocilio, ¿sí? Como dijimos, por acá adentro va a estar recorriendo el líquido específico que tiene una composición química específica, ¿sí? Y con el movimiento de este líquido, estos cilios se van a mover para un lado y para el otro. Y lo que me van a generar básicamente es esto, ¿sí? Bueno, estoy con problema con los botones. Lo que me va a generar el movimiento hacia un lado o hacia el otro es que aumente la velocidad de despolarización, la velocidad de descarga de estas células, que a su vez van a ser transmitidas por la terminación neuronal en esta sinapsis, ¿sí? Y la transformación de una señal química, como puede ser la despolarización de esta célula por el ingreso y salida de diferentes iones, por el movimiento de estos cilios que permiten o inhiben la apertura de determinados canales iónicos, para hacer la transformación a la señal de química a eléctrica y generar el impulso nervioso, ¿sí? Y como decía, dependiendo para dónde se muevan, si es a favor del quinocilio, se despolarizará la célula, aumentará su frecuencia de potenciales de acción, y si nos movemos hacia el lado contrario del esterocilio, nos vamos a hiperpolarizar disminuyendo la frecuencia del potencial de acción. Hay que tener en cuenta que este tipo de células, la característica que tiene estas terminaciones nerviosas es que siempre descargan, siempre tienen una velocidad base, ¿sí? Y dependiendo, como decía, hacia dónde se muevan estos esterocilios, va a aumentar o a disminuir la frecuencia. Si esto pasa del lado derecho, que aumenta la frecuencia, del lado izquierdo va a disminuir, ¿sí? Y esto es lo que va a censar el sistema nervioso central, ¿sí? Esta frecuencia de descarga o esta diferencial de frecuencia de descarga de un lado y del otro para generar la orientación espacial, ¿sí? O una de las partes de la orientación espacial. Bien, esto es un corte, digamos, si se quiere, coronal de una ampolla, ¿sí? Ven que está cortado acá. Y bueno, lo que vemos es una cúpula gelatinosa, las células ciliadas con los cilios y toda la linfa que circula por adentro, ¿sí? Tenemos utrículo y sáculo, que son los órganos otolíticos, como dije hace un ratito, que ya lo vamos a ver más adelante. Y tenemos los conductos semicirculares, laterales, anterior y posterior. Y vean que cada uno está especializado en uno de los movimientos angulares. Y acá esta imagen me parece muy buena porque, retomando un poquito las clases previas, las de introducción al vuelo y principios de vuelo, vemos que la activación del conducto semicircular lateral va a estar dada por el movimiento de guinea del avión. Es decir, cuando el avión haga esto, ¿sí? en el eje horizontal, mi conducto semicircular
horizontal va a ser activado. Cuando se active el posterior, ¿cuándo se va a activar el posterior, mejor dicho? Bueno, cuando haga el movimiento de alabeo sobre mi eje longitudinal, ¿sí? Y si yo hago un movimiento sobre el eje transversal, es decir, mi movimiento de cabeceo, el más reclutado, el más activado va a ser el conducto semicircular anterior, ¿sí? Entonces, bien, podemos ver que cómo cada uno de los conductos está relacionado con un movimiento del avión. Bien, ¿cómo nosotros podemos estudiar estos conductos semicirculares? Bueno, una de las formas más sencillas a través de nuestro sillón de Varani, que ya lo deben conocer, es este sillón que gira puede girar para cualquiera de los dos lados, pero gira a una velocidad bastante baja de X vueltas por minuto. Puede o no activarse esta cúpula, esta tulipa, digamos, de la luz que nos da el efecto de luz y sombra. Pero utilizamos este sillón rotatorio para estimular nuestros conductos semicirculares, ¿sí? Estudiamos cómo interaccionan, ¿sí? Podemos estudiar solamente la parte vestibular, pero también la podemos relacionar a través de una videonistagmografía con la parte visual y ver el nistagmo que desarrolla esa persona, si es normal o el hecho de girar genera un nistagmo patológico. Y la desorientación de tipo somatogira y el efecto Coriolis, que ahora lo vamos a ver con los dibujitos para que sea más sencillo. Este sillón de Varani tiene la idea de entrenar, ¿sí?, al personal a que reconozcan la desorientación espacial, particularmente de este tipo, ¿no? Y ver obviamente si desarrolla algún tipo de signo de sintomatología que sea generadora de incapacitación súbita al vuelo, ¿sí? Si la persona, por hacerlo girar 5 vueltas, empieza con náuseas y vómitos, que en general la desorientación espacial lo que implica es una importante activación vegetativa con un importante cuadro vasovagal, ¿sí? Bueno, hay que tener precaución porque puede tener una lesión de estos órganos, o puede ser que la persona sea extremadamente sensible y bueno, plantear a ver si es necesario hacer desensibilización del tripulante, o directamente no puede volar, ¿sí? Bien, la somatogira básicamente es una falsa sensación de viraje, ¿sí? Y se da por una incapacidad de los canales o los conductos semicirculares de registrar el movimiento continuo, ¿sí? Y se demuestra en pruebas rotatorias. Cuando nosotros nos sentamos en el sillón de Varani o en un avión y empezamos a girar con los ojos cerrados, primero sentimos el movimiento, ¿sí? Eso es dado porque se empieza a mover la endolinfa dentro de mis conductos semicirculares. Pero al ser un movimiento que es a velocidad constante, la aceleración empieza a ser cero. Como no hay aceleración, mi endolinfa, ¿sí?, comienza a girar a la misma velocidad que el movimiento rotatorio del sillón. Esto me genera que se adapten o se me acostumbren, ¿sí?, mis receptores, se agote esa descarga y sea incapaz para ellos registrar el movimiento continuo. Entonces pasan dos cosas. Eso me genera desorientación espacial, porque básicamente estoy girando y no me estoy dando cuenta, es decir, ya estoy desorientado. Y si me pasara un avión que estoy con tirando el comando hacia el lado y teniendo un viraje muy leve, puedo no darme cuenta y ya estoy desorientado, porque básicamente la ruta que quería seguir no la estoy siguiendo. Y además, si corto ese giro de golpe, voy a sentir que estoy girando para el otro lado, ¿sí? Porque yo voy a cortar el giro de golpe, pero mi endolinfa va a continuar girando por una cuestión de inercia hasta frenarse y recuperar el estado previo al movimiento, ¿sí? El estado de estar quieto. Pero eso me va a llevar un tiempo, y el momento en donde se da
la desaceleración brusca, voy a tener, incluso puedo llegar a tener mareo, pero básicamente lo que se siente es la sensación de continuar el giro o iniciar el giro para el otro lado, ¿sí? El espirar mortal es un tipo de desorientación espacial que se genera por este origen de somatogiria, ¿sí? Que es una falsa sensación de giro al recuperarse después de virajes prolongados. El avión acá viene virando y al momento de recuperarse y querer salir acá, lo que siente el piloto en realidad es que, por haberse sus conductos semicirculares acostumbrado al movimiento de una aceleración angular continua, es decir, en realidad no hay aceleración, y lo frenan de golpe, es que, como decía recién, la endolinfa sigue girando y el piloto lo que intenta hacer, si no está entrenado obviamente, es tomar una actitud correctiva y empieza a girar para el otro lado, ¿sí? Hasta lamentablemente colisionar contra el suelo por justamente estar desorientados, ¿sí? Queda la sensación de giro en dirección opuesta, era lo que hablamos recién. Y Coriolis, esto agárrenlo con colmillo lo que voy a decir, es como una somatogira, pero mucho más fuerte a nivel signo sintomatológico, ¿sí? Básicamente se da por el entrecruzamiento de información por estimulación simultánea de los conductos semicirculares, horizontales y verticales, ¿sí? Se activan los dos conductos o más al mismo tiempo, ¿sí? Y básicamente induce una sensación de estar en giro ascendente o en picada. La forma de experimentarlo más fácilmente es un avión que cae en picada y recupera bruscamente el ascenso, y el piloto que hace esto, que era algo muy común cuando se hacían los bombardeos para ver dónde había caído la bomba. Este movimiento genera una activación brusca de los conductos semicirculares, generando como una sobreinformación a nivel del sistema nervioso central y generando mucha signosintomatología vasovagal. Nosotros en el sillón de Barani, ¿cómo hacemos esto? Bueno, no les dije, la posición del sillón de Barani es el paciente sentado, erguido, pero con la cabeza inclinada 30 grados hacia adelante, porque los canales semicirculares horizontales no están así en realidad, sino que están así. Entonces yo inclinando la cabeza para adelante lo que hago es horizontalizarlos bien para sensibilizar un poco más la prueba. Entonces, para inducir Coriolis, lo que hacemos es que ponga la cabeza a 30 grados, comienza a girar, y cuando nosotros le pedimos que haga movimientos de flexo-extensión cervical, 5, 10, 15, lo que la persona aguante, y frene, ¿sí? Muchas veces no se llega ni a 5 porque aparece esta sensación, este Coriolis, que induce una sensación muy desagradable de desorientación absoluta, de vértigo y con mucha sintomatología vasovagal. Obviamente esto va dependiendo de la sensibilidad de la persona. Hay personas más sensibles que pueden llegar a vomitar, tener sudoración profusa, incluso pérdida de conciencia, y otra gente que por ahí no es tan evidente la sintomatología, pero sí refieren náuseas, ¿sí? o vértigo que imposibilita la deambulación incluso. Imagínense si esto pasa volando un avión, la verdad es que no está bueno, ¿sí? Bien, esas son algunas de las tipos de desorientación que podemos tener por afectación de nuestros conductos semicirculares. A nivel otolítico, ¿sí? Como dijimos, tenemos el utrículo y el sáculo, que se encargan de las aceleraciones a nivel horizontal y a nivel vertical. La única diferencia es por cómo están ubicados, ¿sí? Y este sistema otolítico se llama así porque sobre estas células especializadas con los estereocilios y el quinocilio hay una gelatina y estas piedritas, vamos a decir, ¿sí? de calcio, que se llaman otoconias, que básicamente lo que hacen es resistirse al movimiento. Entonces ayudan a que estos estereocilios se muevan para un lado o para el otro, depende de dónde sea el movimiento, para generar de nuevo sensibilización de estos receptores,
¿sí? Bien. ¿Y qué ilusiones van a estar dadas por este sistema vestibular, por este sistema autolítico? Bueno, la ilusión del ascensor. La ilusión del ascensor es una mala interpretación del ángulo de ascenso ocasionada por nuestros sentidos por la aceleración. ¿Sí? Básicamente lo que siente el piloto es que por la gran aceleración que tienen los aviones, uno siente que en realidad el ángulo de ascenso es mayor del que en realidad tiene la aeronave. ¿Sí? La aeronave tiene este ángulo de ascenso que verán, vamos a poner un número, 10 grados, y lo que uno percibe en realidad es que son 45 grados. ¿Sí? Entonces, un piloto que no esté entrenado, ¿sí? Que no mire específicamente los instrumentos, que es lo primero que se enseña para evitar la desorientación espacial. Siempre prestar atención a los instrumentos, como decía una de las primeras imágenes que mostramos. Tiende a tirar el morro del avión para abajo, con lo que, digamos, se toma una actitud negativa y se comienza el descenso. Y esta ilusión, el problema es que suele originarse en el momento del despegue, que es cuando tiene más ángulo de cabeceo para superar obstáculos de la Tierra, el avión, y ganar altura rápidamente. Entonces, claro, estamos a baja altura. Si nosotros ponemos un cabeceo hacia abajo, tenemos muy poco tiempo para recuperar esta poca altura que tenemos y finalmente la aeronave termina estrellada. ¿Sí? De hecho, en los portaaviones, ¿sí? que tienen ese sistema de catapultas, ¿sí? y la aceleración que ganan, piensen que es la pista es muy cortita, entonces la aceleración que tienen que desarrollar es muy grande y es muy común que se genere este tipo de ilusiones. De hecho, van a ver que el despegue es completamente automático, el avión es lanzado y el piloto ni siquiera tiene la mano en los comandos. Una vez que sale, ahí sí puede tocar los comandos para generar el ascenso de la aeronave. Pero bueno, sepan que este es un tipo de desorientación espacial o una forma de desorientación espacial ocasionada por una mala percepción del sistema autolítico. ¿Sí? Bien, y ahora entrando un poco más en otro sistema, que es el sistema visual. Si nosotros afectamos nuestro sistema visual, bueno, también podemos traer la aparición de desorientación espacial. ¿Sí? Una de las más comunes es la oculográvica, que esto nos pasa incluso parados en un semáforo y muy probablemente todos o la gran mayoría alguna vez lo hayan vivido, que es la falsa percepción del movimiento de otro objeto, ¿sí? Que es inducida por la visión periférica e interrelacionada con el aparato vestibular. ¿Sí? El ejemplo es: el movimiento ajeno puede parecer como propio estando uno detenido o con diferente velocidad. Si yo estoy parado en un semáforo y el auto del costado se empieza a mover y yo estoy mirando para adelante y el auto del costado se empieza a mover, en realidad puedo llegar a percibir que no se está moviendo para adelante el auto de mi derecha, por ejemplo, sino que yo me estoy moviendo para atrás. ¿Sí? Entonces, esta percepción no solo puede pasar en una aeronave, sino que incluso en el auto, en tierra, también nos puede pasar. ¿Sí? Entonces, y es una sensación también, de nuevo, bastante fea. El ancho de pista, esto es muy, muy común, este tipo de desorientación, que es una falsa apreciación de la distancia cuando un objeto ha cambiado de tamaño familiar, ¿sí? Por escasa visibilidad, por día-noche, digamos, hay diferentes factores que pueden hacer que estando a una misma altura y a una misma distancia, la pista pueda parecer más ancha o más angosta. Si estamos de día, estamos de noche, no
cambia si nuestra percepción, obviamente no es que la pista de noche sea más ancha o más angosta, pero sí cambia nuestra percepción cuando la vemos. Entonces, si no estamos acostumbrados a esto, lo que nos puede inducir es pensar que estamos más lejos o más alto, por ejemplo, si la vemos más chica, de lo que en realidad estamos. Entonces, de nuevo, si uno no le presta atención a los instrumentos, puede generar que, que querramos descender más y en realidad bajar por debajo de las altitudes, de las alturas de seguridad para la distancia a la que estamos del aeropuerto, ¿sí? Si uno está acostumbrado a volar en un tipo de pista y se va a otro aeropuerto que la pista es más ancha, por ejemplo, puede uno tener la sensación de que está más cerca, ¿sí? Y en realidad quizás estar lejos, ¿sí? O de que uno está más bajo y en realidad estar más alto de lo que uno debe. Entonces, por eso es que siempre se insiste en la importancia de la práctica del conocimiento y la práctica sobre el instrumental aeronáutico. Esto obviamente es algo que les va a pasar quizás más a los pilotos, ¿sí? Porque son quienes son los encargados de aterrizar o despegar la aeronave, pero sepan que el personal sanitario, que vamos atrás, también sufrimos desorientación espacial y puede ser incapacitante. Y obviamente si vamos con un paciente eso no está bueno. Pero más allá de eso, el problema que podemos llegar a tener nosotros es que nuestra visión en general o nuestra posición en general no es la mejor en el avión, porque estamos haciendo cosas, porque nos estamos moviendo, porque en vez de tener orientado el asiento hacia adelante lo tenemos hacia el costado, como nos pasa a nosotros en el helicóptero del SAME, porque nuestro campo visual en general está reducido, ¿sí? Entonces son cuestiones extras que se van sumando, que pueden generar que nos aparezca desorientación espacial más fácilmente. Entonces sepan que personal sanitario, si bien no vamos a aterrizar un avión y cómo se ve la pista, mientras que el piloto lo sepa, a mí la verdad mucho no me influye, sepan que podemos sufrir desorientación espacial y el problema es que esta desorientación espacial se vuelva muy sintomática. Bien, la oscuridad total es una ilusión causada por una pérdida total de señales visuales ambientales, ¿sí? Y el problema de esto es que puede provocar vértigo. Se puede dar, por ejemplo, en vuelos sobre grandes extensiones de tierra, que sean campos, ¿sí? Como si me voy a volar al sur, o si estoy volando sobre un océano, por ejemplo, de noche, con una noche completamente oscura. Puede generar también desorientación espacial, incluso provocar vértigo. Tal es así que tenemos en el INMAI, en la parte de investigación, el cuarto de simulación de oscuridad total, que además de inducir la sensación de oscuridad total, tenemos, como ya les hemos comentado, las diferentes luces aeronáuticas para inducir no solamente la desorientación de oscuridad total, sino también, por ejemplo, encandilamientos, ¿sí? Bien, el falso horizonte, este es muy común, ¿sí? Es la ilusión causada por error al confundir el horizonte con la inclinación de la base o tope de las nubes, ¿sí? Reflexión de luz o inclinaciones suaves del terreno. ¿Por qué digo que es muy común? Porque es muy común querer estabilizar una aeronave, muy común en la gente que no sabe, ¿no? O que recién inicia, querer estabilizar su aeronave respecto a la base de nubes. Y las nubes no tienen forma, ¿sí? Entonces, es imposible hacerlo y tomar a las nubes como referencia de algo recto. Entonces yo puedo ver que en realidad las nubes están así, entonces yo orientar mi aeronave inclinado y bueno, obviamente desviarme y que eso a su vez me lleve a otro tipo de desorientación espacial, como por ejemplo la somatogira, ¿sí? Entonces el falso horizonte ocasionado en general por la base o tope de nubes es algo que puede ocurrir, y de nuevo por eso es que
sobre todo en estas situaciones, hay que volar haciendo especial hincapié en los instrumentos. Bueno, ¿y cuáles son los factores que influyen en la desorientación espacial o que más influyen en la desorientación espacial y en la aparición de desorientación espacial? Bueno, básicamente la distracción, que puede ser cualquier cosa, desde una comunicación a una alarma de la aeronave, a algo que le pasó al paciente, la alarma del ventilador, ¿sí? El tiempo, cuanto más tiempo yo esté distraído, más tiempo me va a llevar a mí reorientarme y tomar conciencia situacional de lo que estaba ocurriendo, del vuelo, ¿sí? No es lo mismo distraerme 2 segundos porque miré la alarma y volví a poner atención en mi paciente o en mi instrumental, que haber estado 2 minutos, ¿sí? Obviamente no es lo mismo. Y la ilusión, ¿sí? La aparición de estas cuestiones que estuvimos viendo, somatogira, la espiral mortal, el ascensor, estos 3 ítems, estos 3 apartados, se van a interrelacionar entre ellos para dar origen a la desorientación espacial, que puede ser más o menos sintomática, más o menos grave, por lo tanto. Bien, ¿y qué tipos de desorientación espacial tenemos? Bueno, tenemos 3 tipos, ¿sí? Que la pueden encontrar como tipo 1, 2 o 3 o directamente con el nombre. La tipo 1 es la no reconocida y es grave porque la persona no reconoce que está desorientado, ¿sí? Entonces, yo si no reconozco que estoy desorientado no puedo tomar ninguna actitud correctiva, ¿sí? La reconocida o la tipo 2, acá sí la persona se da cuenta que está desorientada y puede tomar una actitud para corregirlo. Y la tipo 3 o incapacitante, si bien uno reconoce que está desorientado, es incapaz de tomar alguna acción para corregirlo porque justamente es incapacitante, generando muchos síntomas, como dije antes, principalmente vasovagal, ¿sí? Incluida la pérdida de conciencia. La más común que puede generar incapacitación súbita es la coriolis, ¿sí? por esta estimulación tan importante del sistema nervioso central con una respuesta vasovagal muy, muy intensa. Y bueno, ¿cómo podemos prevenir nosotros la desorientación? Bueno, básicamente enseñando, divulgando, adiestrando y entrenando, podemos concientizar a nuestra población de pilotos acerca de esta condición para la cual el humano no está dotado, ¿sí? Entonces, nada, creo que nos sirve mucho para tomar un poco de conciencia de esta situación que la verdad es que no es algo que se hable tanto, ¿sí? O lo que se merece. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo. Cualquier duda, cualquier consulta, corrección, lo que sea, se pueden comunicar con nosotros a través del foro, a través del mail, ¿sí? Ya saben que los canales para respuestas siempre están abiertos y bueno, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, hasta luego.